Doctor, devuélvame la vista, si quiero un poco de muchísimo.
Está el micrófono encendido. Ya. A ver, Gustavo Noemí está cerrado. Ah, tu voz está encendida. A ver, habla. Eh, Muy buenas noches, querida Tania Isabel. Les habla George Rojas. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? A ver, ve lo que es. Mira. Es que no veo si estás Lo en... aprietas en la pantalla, va a salir ahí varias notificaciones. A ver, quiero ver... inicia video. Estás con audífono, con audio. El iniciar video está así, con tachado. Oye, el micrófono está encendido. Está encendido. ¿Y me puedes ver quién Hijo, está tu participando? micrófono está encendido. Ah, ya. Quería pedir permiso, por favor. Me acaban de operar esta mañana de mis ojos, un método cross-linking, y estoy con dos vendas en mis ojos y no voy a poder avanzar las clases el día de hoy. Actívala el video, tía. A ver, dijo 8:30. Estoy mostrando aquí la justificación de lo que estoy operado recién, querida Isabel o Tania. ¿Me pueden responder si puedo retirarme? Joel, buenas noches. No está todavía conectada Isabel, pero sí le decimos, ¿no? Porfa, chicos, me lo Que avisan, te, por favor. que te recuperes pronto. Muchas gracias. Igualmente ustedes, y van a disculpar abandonar a mi grupo, de verdad, por Bolivia. Sí, Adelante. colega, que te recuperes. Recupérate, colega. Gracias. Hasta luego. Se finalizó la realmente. Ya está Isabel. Buenas Ya está noches, Isabel. buenas noches. Sí, ya estoy acá, perdón. Es que estoy en la ciudad de Sucre y no tenía conexión. Estoy tratando de mejorar, pero creo que ya ahora ya lo logré. Mil disculpas, he Buenas estado. noches, Isabel, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, damos inicio a la sesión de hoy. Los saludo a todos y a todas. Gracias por su presencia, perdón por los minutos de retraso. Estoy hace 10 minutos tratándome de conectar y no lo lograba. Pero bueno, así es el Internet en algunos lugares y sobre todo en los hoteles donde hay una conexión tan grande. Bueno, primero quiero empezar felicitando a todos y a todas por sus esfuerzos en la presentación de los prototipos. Creo que hay cosas por ajustar, pero sobre todo quiero resaltar el esfuerzo que se ha realizado a nivel general de realizar versiones prototipadas de sus proyectos, lo que ha dado lugar a que haya una buena receptividad de parte del jurado. Creo que las notas lo dicen así, hay buenas calificaciones, incluso los grupos que estaban un poquito rezagados han conseguido ponerse, digamos, a tono y replantear muchas cosas de su trabajo, lo cual me satisface mucho porque, primero, porque por el esfuerzo y el compromiso conseguir adelante con este diplomado. Segundo, por haber aplicado la metodología que estamos compartiendo en este diplomado. Y la tercera razón, porque con eso nos damos cuenta del fondo, digamos, del trasfondo en realidad de este diplomado, ¿no? Que es, por un lado, esta reflexión sobre lo que es nuestra labor como periodistas y las diferentes problemáticas que hay en torno a la libertad de expresión, en torno a la seguridad, en torno a las condiciones de trabajo de los periodistas, en torno a las problemáticas más importantes sobre el periodismo, pero también en torno a lo que se llama el periodismo emprendedor, es decir, ese rol del periodista de diseñar proyectos periodísticos enmarcados en las premisas y en los principios periodísticos, en los intereses del periodismo y de sus audiencias, pero con una visión de creatividad, innovación y hasta empresarial.
¿no? Porque si algo hemos aprendido, estamos aprendiendo todavía en este diplomado, es eso, es ver una problemática, ver una solución que empatice con la audiencia de manera que parta de una necesidad de un colectivo, que tenga una gran cantidad de innovación y de creatividad en su propuesta, que sea factible, que sea posible, que luego sea testeada con la misma audiencia para poder ser implementada y luego tenga un plan de implementación, que es la partecita que nos falta realizar en este mes que tenemos por delante en el diplomado para concluir. Entonces, lo que ustedes se van a llevar es justamente esa posibilidad de aplicar esta metodología a cualquier otro emprendimiento que ustedes quieran realizar, ¿no? Y eso para mí es algo que definitivamente es algo súper importante y es algo que realmente considero yo que va a cambiar nuestras, nuestra forma de trabajar con nuestro oficio, de trabajar con los proyectos y que particularmente en un momento tan desafiante como el que estamos viviendo, donde, bueno, los sueldos y los puestos tradicionales en los medios casi ya no existen. Es decir, estamos construyendo marcas personales, proyectos grupales, para poder sobrevivir en el escenario, en el ecosistema mediático. Entonces, esta metodología nos resulta súper útil porque nos ayuda a no equivocarnos tan fácilmente o equivocarnos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Por otro lado, y con eso acabo, creo que esta metodología del design thinking nos ayuda muchísimo también a trabajar de forma colaborativa. Sé que ha habido muchos grupos en los que ha habido problemas, ha habido, qué sé yo, desacuerdos importantes en el grupo, desequilibrios muchas veces. La verdad que no es bueno que eso suceda. Es ideal que no suceda y que todos puedan dividir el trabajo de una manera equitativa y respetuosa, pero en todo caso, yo creo que es una lección también para aprender a trabajar en entornos complicados y desafiantes, porque a veces nos toca en la vida diaria, ¿no? No siempre trabajamos con nuestros mejores amigos y las personas que responden como nosotros queremos. Muchas veces trabajamos con gente que tiene otras ideas o no coincide con nosotros y bueno, tenemos que acostumbrarnos a ese trabajo. Deme un segundito, voy a traer un vasito de agua. Bueno, perdones. Dicho esto, entonces, con este preámbulo vamos a entrar ahora en una última etapa, que es la fase de testeado. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a una fase ya la última que nos viene por delante para nuestra presentación ya a finales de julio. Las fechas ya saben ustedes cuáles son. Pero antes de llegar a esa fecha tan especial, pues tenemos que terminar este último tramo. Y este último tramo tiene todavía dos estaciones, si queremos. Una, la del testeo, que es la que vamos a proceder a explicar para que ustedes empiecen a hacer la práctica, que es el momento de la verdad, donde ponemos nuestro proyecto otra vez en el público. Ustedes recuerdan que yo les decía cuando empatizábamos, cuando recién empezábamos el diplomado, les decía, cuando busquen con quién empatizar, recuerden que esas personas o esos grupos de personas con las que están empatizando luego van a tener que volver a ser ubicadas por ustedes para mostrarles el resultado del esfuerzo que ustedes han hecho. Entonces, es importante que ustedes vuelvan a esos grupos, a esos colectivos, a esas personas o a esa persona y les digan, miren, de acuerdo a lo que te mostré hace unos meses atrás, este es el proyecto que quiero, ¿qué te parece? Y ser capaces de escuchar con toda franqueza, sin molestarse, sin enojarse, sin querer vender su idea porque les parece buena, la idea que ustedes tienen, y ver qué cosas, correcciones se hacen. Y luego viene la fase de implementación, que es el último eslabón antes
de la presentación en el Media Fest, que es la fase donde ya he corregido lo que quedaba por corregir de mi proyecto, ajustar las clavijas, digamos, como se dice, y tengo una versión, digamos, depurada de mi proyecto y ya la implemento. Y ahí es donde uso el storytelling, cómo voy a contar lo que es mi proyecto para vender mi idea. Ahí es donde uso estrategias de negocios, modelos de marketing para ver cómo llego a la audiencia que quiero llegar y poder hacer realidad ya mi proyecto como una cosa sostenible, ¿no? Entonces esos dos pasos los tenemos que hacer en estas semanas y va a ser una etapa de mucha práctica, de mucho ejercicio, idas y vueltas nuestras para poder llegar primero a corregir lo que tengamos que corregir con la fase de testeo, pero también y sobre todo para aprender a recoger sugerencias y adaptarlas a nuestro proyecto. Bueno, entonces dicho esto, voy a compartir mi pantalla. No sé por qué no estoy pudiendo compartir. Permítame. Disculpe. No sé qué está pasando. Lo que pasa es que ahí está al lado. ¿Estás ahí, Esther? Hola, De Isa, creo que repente no puedo está pasar. Esther. Ah, No está, creo, Esther. no está. No te puedo pasar a ti mi presentación porque no sé qué está pasando. ¿Sabes qué pasa? Que he tenido que reinstalar mi Zoom y ahorita me está diciendo que baje un background de package. No entiendo qué quiere decir. No me Ay, está dejando. ¿lo tienes en PDF? ¿En ¿Qué lo tienes? La tengo en PowerPoint, A ver, pero no sé por qué no me está dejando. No me está intenta salir dejando y volver a compartir. entrar, a ver. Y si no, yo te ayudo. A ver, voy a estar. Ya. Un ratito que lo hagas, por favor. No hay audio. Un ratito, colegas, estamos tratando de
solucionar un problema que tiene Isabel. Hola. Hola, Tania, ¿tienes mi presentación? Es cortita. De repente Ya, me puede ayudar a compartir, porque no, dice que no es compatible, que tengo que dedicarle un poquito de tiempo a ver qué pasa. Y creo que ya, ahorita no es el momento. Por favor, lo disculpen. estás viendo. ¿Lo Sí, ves? es un ratito solamente, no va a ser muy... Sí, ok, entonces voy a compartirles esta presentación que igual además ya la he puesto porque es por si alguien quiere tenerla. Es la explicación de lo que es esta fase, que es testear o validar. Y es lo que le llaman en esta metodología el momento de la verdad. Vamos a la siguiente, Tania. Es el momento de la verdad donde testeamos o validamos lo que hemos hecho. Una cosa que es súper importante, colegas, es eso, ¿no? Que entendamos que es un momento de validar, de comprobar, no es un momento de imponer. Ojo, y lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la etapa de testeo? Es la quinta y última fase, porque la implementación nosotros la hemos añadido en la fundación para ayudarles a ustedes a tener la película completa, pero la metodología del Design Thinking tiene 5 fases: la empatización, la definición, la ideación, el prototipado y el testeo. Ahí se acaban los 5 deditos de la mano de lo que es el Design Thinking, y la implementación nosotros la añadimos porque este diplomado y los que hace la Fundación para el Periodismo llegan hasta el momento de la verdad, de realmente poner en tierra y en el aire sus propuestas. Por eso tenemos una fase más de implementación que los guiamos nosotros a ustedes. Pero en general, como les digo, esta es la quinta y última fase del Design Thinking, donde confrontamos nuestros prototipos de proyectos, que es lo que ustedes acaban de presentar, con la audiencia y con el contexto. Es decir, los lanzamos a ser validados por quienes nos sugirieron o que nos dieron esta problemática como un desafío al inicio de este recorrido. Entonces, y esto es súper importante, no solo es que voy a ir a mostrarles. Por ejemplo, en la clase pasada, ustedes recordarán, nosotros les hemos mostrado al jurado nuestros proyectos, ¿no es cierto? Les hemos mostrado, cada grupo ha presentado ante el jurado su proyecto y el jurado ha dado su opinión. Pero en esta fase del testeo vamos un paso más allá. No solo lo mostramos, sino realmente informamos, conectamos con esa audiencia para mostrarles qué significa, qué es nuestro proyecto y cómo queremos que ellos lo entiendan, lo reciban, lo experimenten y nos devuelvan una opinión, que es muy diferente. Una cosa es que yo te muestre, mira, esta es mi botella de agua, ¿qué te parece? Y tú me digas, ah, está bonita, y te diga, para ver, probar. Quiero que me des tu opinión sobre esta botella de agua, quiero que te la lleves a tu casa, quiero que degustes esta agua y me digas después cómo te has sentado, qué te ha parecido, si responde a tus necesidades, es muy diferente. Entonces, por eso es tan importante este punto de inflexión, porque es un momento de volver a empatizar. En realidad, se dice que el testeo es la nueva empatización, es retornar en este círculo nuevamente a empatizar, y tenemos que desapegarnos de nuestras propias ideas, porque ¿qué es lo que sucede, colegas?
Cuando llevamos muchos meses trabajando en un proyecto, como es el caso de esta metodología, nos enamoramos de nuestro propio proceso, ¿no? Y cuando alguien nos da una idea o nos da una sugerencia, no necesariamente la que queremos escuchar, nos molestamos y queremos convencer a las otras personas de que no está en lo correcto. Y no se trata de eso. En periodismo hay una máxima, una premisa que muchos de ustedes deben conocer. Y es cuando tú necesitas convencer a alguien sobre la calidad de tu trabajo es porque no está bien hecho. ¿No? Cuando yo tengo que decirle, mira, lo que yo he querido decir en esta nota es esto, pero tú no me has entendido. El periodismo está para que todos entiendan. Si alguna cosa no está bien explicada, es responsabilidad mía, no de la audiencia. Entonces, lo mismo sucede en este punto de inflexión que es el testeo. Yo voy a mostrar, voy a transferir mi proyecto, mi idea a la audiencia para que la audiencia me dé una opinión totalmente desapegada de mis expectativas, ¿no? Yo sé que nos han llevado mucho tiempo, que hemos puesto mucho esfuerzo, que hemos puesto de repente todas nuestros mejores aportes, pero en este momento es que yo tengo que desapegarme de esas premisas y realmente no tratar de vender ni de imponer, sino de escuchar. El objetivo es entender genuinamente a la audiencia y al entorno en el que se insertará nuestro proyecto. Si, por ejemplo, nuestro proyecto es un proyecto de verificación de noticias, pues tendré que someterlo a quienes saben de verificación de noticias y ellos me tendrán que dar su opinión y decirme, mira, esto no vale porque esto ya está hecho, porque esto no me parece, porque esto está anticuado, y tendré que ser capaz de entender y de escuchar y de aceptar esas opiniones. Entonces, si yo intento vender o imponer mi criterio, o si me molesto, o si no doy opción a recibir un feedback, estoy haciendo una evaluación sesgada. No es un Se fue el audio. Y esperaremos un ratito, por favor. Un segundito. ¿Qué ha pasado? ¿Yo me he salido? Sí, pensé que habíamos cambiado de tema. Pero ya te No, escuchamos no, otra vez. sí, por favor, es que no sé, disculpen porque no sé qué pasa, estoy en un lugar con la señal y con mi celular más, pero bueno. Entonces, no, a la anterior. Entonces, como les digo, si voy a tener que convencer, si voy a tener que hacer de todo, quiere decir que no estoy haciendo bien. Por eso tenemos a nuestros compañeros que también nos tienen que ayudar en esta fase de evaluación. Ahora sí, la próxima, por favor, Tania. Entonces, les decía, la próxima, sí, ahora sí. Entonces, como les decía, esta fase, el testeo es la fase de la validación. Se trata de entender a mi usuario de la manera más genuina, no de convencerle de algo, porque convencerle de algo es restar valor al testeo. ¿No? Es como cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando alguien nos quiere vender algo y nos insiste, insiste y insiste y insiste, y realmente es algo que incomoda, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. He vuelto a cortar un segundito, colegas. ¿Es ahora? No, sigue en validación. La siguiente Ah, ya. Pues, lámina quería ver. ¿Se cambió tu lámina, Isa? No, sigue la misma lámina. La 5, porque ahorita estoy en testear, es volver a empatizar. ¿Esa? Es así. Bien. Sí, ahora sí. Entonces, testear es volver a empatizar, ya se había dicho, y tiene 3 etapas clave, que es lo que ustedes tienen que tomar nota. Para un testeo efectivo, tenemos que cumplir con 3 etapas que también las haríamos si estuviéramos en la clase en la fase de empatía. La primera etapa, la anterior, por favor, Tania. La primera etapa, Esa me sale, definir los objetivos de validación.
No, la anterior. Esa. La primera etapa es definir los objetivos de la validación. Entonces, ¿qué aspectos de mi proyecto quiero validar? Esa es la primera etapa, los objetivos de la validación. La segunda, Tania, no sé por qué está cambiando a cada rato. La segunda, la siguiente quiero decir. La siguiente. Esa es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos de mi proyecto que quiero evaluar? ¿Qué quiero validar? Espera, voy a estar viendo yo porque si no, creo que no está funcionando si no voy a hacerlo yo nomás. Entonces, ¿qué quiero validar? Quiere decir establecer preguntas claras y concisas sobre lo que necesito aprender de la audiencia. Es decir, qué partes de mi proyecto es la parte central que yo necesito validar, o si es que estoy ante los financiadores de mi proyecto, es qué parte quiero que se financie de mi proyecto y necesito que sea bien explicada, ¿no? Luego me tengo que enfocar nuevamente en la audiencia. ¿Qué es relevante para ellos? ¿Qué es útil para ellos? ¿Qué responde a sus necesidades? Si el formato que he elegido para mi reto es el adecuado, si es accesible, si genera el impacto esperado. Esas son las preguntas que tengo que hacerme observando cómo mi audiencia o mis receptores reciben mi producto, ¿no? Entonces realmente tengo que ser sumamente sutil, sumamente específico, muy detallado en ver realmente cómo reacciona la gente a la que yo le estoy presentando mi proyecto. Ya no se trata de yo presentando a alguien, sino de yo viendo cómo reacciona esa audiencia a mi proyecto. Por ejemplo, si digamos, y ahí hay un ejemplo que no he querido tocar a ninguno de los proyectos actuales, pero nuestro prototipo es un documental sobre la crisis climática en Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Yo presento mi prototipo y me pregunto si este logra informar, genera conciencia a la audiencia, está ligado con el uso de plataformas digitales. Tengo que estar muy pendiente de esos aspectos al momento de esta primera fase de los objetivos de la validación. Luego, la segunda etapa es definir la muestra y la guía de validación. O sea, yo no hago una validación o un testeo así alegremente. Tengo un objetivo y tengo una guía de validación que me define cómo voy a hacer ese proceso de validación, con quiénes voy a validar y qué información voy a buscar, ¿no? Lo mismo que cuando hacíamos las encuestas, ustedes se acuerdan que yo les decía, no, o sea, para empatizar tengo que ir al público específico que es el usuario directo de mi proyecto, pero también tengo que prestar atención a probables públicos afines, pero que no son el público directo, para que me den insumos. Por eso contratábamos expertos, escuchábamos otras opiniones que nos ayuden a decir por aquí tengo que ir, ¿se acuerdan? En la etapa de empatización. Pues aquí es lo mismo, tengo que ver con quién voy a validar y qué información voy a buscar para poder seleccionar las personas o grupos que van a interactuar con mi prototipo. Porque no es con cualquiera, ¿no es cierto? Es con la gente que yo considero que me va a dar una respuesta que va a alimentar la mejora de mi proyecto, ¿no? Y que representen a la audiencia objetivo que yo utilicé en la fase de empatización. Por eso yo repito, ¿no? Es bueno que tengamos un nuevo acceso a las personas con quien hicimos la empatización. Que no voy a buscar un nuevo público, porque esas personas van a decir, ah, bueno, esto que les sugerimos a este grupo, sí lo han recogido de esta manera, o no lo entiendo, o sí debería ser así, o sí debería ser así, ¿no? Y luego también en esta etapa vamos a definir con cuántas personas vamos a empatizar. Es decir, no solamente con quiénes, sino con cuántos, ¿no? Porque obviamente, como les decía en la primera etapa de empatización, también tenemos que ver que no podemos empatizar con todo el mundo, tengo que seleccionar una muestra de acuerdo a la complejidad de mi proyecto, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa. La primera son definir los objetivos, qué quiero validar, qué es lo que me interesa. Y la segunda, con quiénes y con cuántas personas voy a validar. Y en esta parte, obviamente, igual que en la parte de empatización, hay
herramientas clave que nos ayudan a hacer esta parte de validación. Pueden ser entrevistas cualitativas, pueden ser los focus group, el test de usabilidad, que es cuando voy con mi proyecto, a veces físicamente, ¿no? Y les reúno un grupo de personas, casi como un focus group, pero un poco más pragmático, si se quiere, y observo cómo esas personas interactúan con mi proyecto, cómo reaccionan a diferentes partes de mi proyecto. Luego también puede ser una sesión de presentación con stakeholders, con interesados, como hemos hecho con el jurado, lo mismo que hemos hecho con el jurado, solo que con un grupo relacionado a mi proyecto. O también puede ser una encuesta o un formulario de Google donde la gente pueda responder cómo le parece mi proyecto. Para ello, hago esta guía de validación, que es un guión, digamos, con una lista de los puntos clave que necesito para cubrir todos los aspectos y todos los objetivos de esta fase de testeo y dirigir de manera efectiva mi proceso de validación, abierto siempre a las críticas constructivas que vaya recibiendo. La tercera etapa, y me van a ir interrumpiendo, por favor, si es que hay alguna duda o les queda algo que no está claro, igual vamos a volver a repasar. La tercera etapa, ya le decíamos que son 3 etapas, es el test de la solución, es decir, ¿qué aprendo del feedback que he recibido? Primero, busco un objetivo de qué voy a validar, luego procedo a validar, determino la muestra, a quiénes y con quiénes voy a trabajar y con cuántas personas, elijo las herramientas que pueden ser la encuesta, la entrevista en profundidad, la entrevista, el formulario Google, la presentación a stakeholders, en fin, los focus group, la presentación un poco más dinámica a un grupo de personas, en fin, hago esa segunda etapa. Y la tercera es qué aprendo de lo que he recibido de esta respuesta que recibo del público, ¿no? Para ello es importante prestar atención a las palabras, pero también a su lenguaje no verbal, cómo han reaccionado, con sorpresa, con frustración, con enojo, con indiferencia. ¿Qué momentos hemos visto en que han quedado un poco frenados o confundidos con mi proyecto? Si muchas veces me dicen, mucho está bonito, pero veo que no les interesa, que no les llama la atención, porque eso muchas veces sucede, que la gente no quiere ser, digamos, torpe, pero no muestra interés, aunque nos diga, está muy bien, te felicito, pero no le importa un comino, ¿no? Entonces, es importante que yo en este momento baje un poquito la importancia de mi ego, porque si el usuario no responde como yo quiero, el ego puede llevarme a culparlo de no haber entendido. Es que no han entendido, mi idea era muy buena, pero el usuario no ha entendido, no está a la altura más o menos de mi desafío y yo me retiro, ¿no? O decir que, bueno, más o menos no ha tenido buena voluntad o no estaba preparado. Todo lo contrario, tengo que tener la mente abierta para entender por qué reacciona de esta manera y tener la mejor predisposición para escuchar, como cuando a un niño le muestro algo y no me impaciento porque no entiende, sino más bien recojo y aprendo de lo que me dice, ¿no? Y todo, como dice acá, registrar toda reacción, toda respuesta, la tengo que registrar porque eso me sirve a mí para aprender de los resultados de mi validación. Si no, obviamente, si no voy a recoger, si no voy a implementar las críticas o sugerencias que recibo, de nada me habrá servido hacer esta fase de testeo. Entonces, definimos los objetivos, definimos la muestra, hacemos una guía y mostramos la solución al usuario y aprendemos del feedback que él nos da. ¿Y luego qué? Luego, ¿qué después de estas 3 etapas? Vienen las decisiones estratégicas. Es decir, después de que he hecho todo este proceso de validación, tengo que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y
hay 3 escenarios posibles también. Así como hay 3 etapas, hay 3 posibles escenarios. Uno, si he recibido una muy buena respuesta, me han dicho, qué sé yo, mi grupo de empatización me ha dicho, ok, buenísimo, entiendo perfectamente, me parece bárbaro, tu proyecto tiene mucho potencial, me parece que vamos adelante. Si esa ha sido la idea, entonces ya tengo que desarrollar un plan de implementación, que es lo que vamos a hacer, les decía, la segunda etapa, con un cronograma, recursos, equipo, presupuesto, storytelling, etcétera, etcétera. Buscar financiamiento, afinar una estrategia de producción y distribución de mi contenido o de mi proyecto, preparar el lanzamiento, medir el impacto que va a tener este lanzamiento, etcétera. Ese es el primer escenario, el escenario, digamos, más optimista o el mejor escenario, que no quiere decir que los demás sean malos, porque estamos muy acostumbrados a ser muy intolerantes al rechazo y al fracaso, ¿no? Entonces, si no nos dicen que todo está bien, nos sentimos mal y nos decepcionamos y no tenemos ganas de hacer. Por eso yo, no sé si ustedes recuerdan, o algunos de este grupo y de otros, porque yo también he aprendido de eso, ¿no? Porque yo digamos, ajena a esos sentimientos, pero con esa metodología uno aprende a no tomárselo muy personal y decir, bueno, es un proceso de ida y vuelta, entonces si no está muy bien, pues ajusto, no hay problema, o sea, no esté grave, no, o sea, todo esto es parte de un proceso muy evolutivo que no me tiene que afectar. Entonces, ese es el mejor escenario. Pero hay otros escenarios, por supuesto. El segundo es que haya que refinar un poquito, que haya que hacer ajustes, como hemos visto en la presentación ante el jurado, algunos pequeños ajustes al enfoque, al formato o a la estrategia, ¿no? Y eso se llama la iteración, ¿no? Que es un poco ajustar el acomodo, si se quiere, del proyecto a ciertas cosas, ¿no? Entonces, el feedback que hemos recibido en este caso nos habla de mejoras significativas en el proyecto. Hemos identificado que hay elementos que no son sólidos o que necesitan ser ajustados. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso cuando me han dicho eso, mi audiencia? ¿Qué debería hacer? Volver a idear, posiblemente, decir, a ver, si por ejemplo me han dicho, mira, esta idea que tú estás presentando, pero mira, y aquí hay tres colectivos que hacen lo mismo, o lo hacen mejor que tú de repente, o no les llama ya la atención porque medio que ya está pasado, o porque no se entiende, o sea, lo que quiera que sea. Entonces, es bueno que el grupo diga, ¿y si volvemos a hacer una ideación? Y en este caso, si se vuelve a hacer una nueva ideación, a veces esa ideación es mucho más rica que la primera. Porque ya sabemos, ya hemos experimentado que yendo por estos lados no nos resulta tan útil y podemos buscar y explorar otros lados donde de repente nos vaya mejor. Entonces, volver a idear es una opción. Hacer la lluvia de ideas y realmente empezar otra vez a hacer volar la imaginación y empezar a buscar en otras partes nuevas posibilidades. Esa es una opción. La otra opción es partir de las ideas que nos dieron en la primera etapa de empatización los usuarios, los eventuales usuarios, y volver a definir. ¿Se acuerdan que la segunda fase del design thinking es la definición, ¿no? Entonces, de repente tengamos que volver a definir, es decir, volver atrás al origen de todo, que es este conjunto de posibilidades que la audiencia nos decía cuando establecimos nuestro reto, y volver a hacer la definición. De repente ahí hemos perdido algo de información que ahora volvemos a necesitar. O en el caso más extremo, cuando realmente decimos, esto no está bien, quiero volver a empezar de cero, vuelvo a empatizar. O sea, vuelvo a empatizar, vuelvo así prácticamente de cero. Lo único que conservo es mi problemática inicial y vuelvo a empatizar y vuelvo a buscar mejores feedback. De repente me voy a hacerlos presencialmente, ya no los hago por un Google Form. De repente hago grupos focales en vez de encuestas. De repente voy y entrevisto yo en persona a otras personas. En fin, puedo volver a empatizar. La clave no es empezar de cero, sino buscar el punto donde debo reforzar para fortalecer mi proyecto periodístico a través de ajustes concretos basados en la evidencia. Es decir, ya yo sé dónde está fallando y voy a buscar ese preciso elemento para
volver atrás y realmente fortalecer mi idea o proyecto y lograr un proyecto exitoso. Y el tercer elemento es cuando realmente veo que no hay acogida a mi proyecto, ya sea porque ya lo están haciendo exactamente igual y no se me ocurre otra forma para hacerlo, o porque realmente me ha fallado, qué sé yo, la producción o el trabajo en equipo y eso no está resultando y al final no conseguimos dar un paso adelante, ni aún así, colegas, está mal. Y eso quiero que les quede muy claro para los que han tenido problemas en el interior de sus, de sus grupos, ¿no? Y se sienten decepcionados, algunos desanimados, ya no querían seguir, porque no, en realidad el único que se perjudica cuando no trabaja es el que no trabaja. Ni siquiera perjudica al resto de su grupo, porque inclusive cuando un proyecto no llega a buen puerto, igual nos quedamos con el aprendizaje valioso de esta metodología para el futuro, ¿no? Entonces, no es un fracaso, es un aprendizaje estratégico para todos y podemos volver a usar el design thinking para identificar problemas tempranamente, buscar estrategias innovadoras, buscar una inversión de recursos en proyectos con potencial y reflexionar las lecciones aprendidas que hemos tenido, reenfocando diferentes problemas con soluciones que no partan de mi gusto personal, sino de la audiencia o del público al que quiero llegar. Entonces, como ven, no hay espacio donde todo sea derrota, donde todo sea perdedor, ¿no? Entonces, haciendo un resumen como una conclusión de lo que es un proceso de testeo exitoso. Validar, primero que nada, no es sinónimo de escuchar, de observar, de analizar, no de imponer. Es importante en esta fase, como en otras también, pero en esta fase en particular, desarrollar habilidades de observación y análisis. Es decir, prestar atención, no a mí, no al proyecto, sino a la gente, identificando cómo responde a mi proyecto y haciendo consideraciones sobre el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto para realmente captar mejores ideas. Crear un espacio seguro para la crítica, fomentar la honestidad, la sinceridad y la apertura en las sesiones de validación. No tenemos que tomarnos nada personal, tratar de aprender. Eso nos ayuda mucho, colegas, en nuestra vida diaria como profesionales, ser amplios y receptivos cuando nos hagan una crítica y realmente mejorar con amplitud, porque nadie es dueño de la verdad. Luego, mantener una visión amplia, pero flexible en la ejecución. O sea, yo sé a lo que quiero llegar, pero soy flexible para irme adaptando, ¿no? De repente a los ajustes en formato, enfoque o inclusive en la propuesta de mi proyecto de acuerdo a los beneficios que le pueda dar a la audiencia con la que quiero yo interactuar. Y luego documentar rigurosamente el proceso, porque muchas veces cuando hacemos una etapa cuando hacemos un proceso de validación, nos concentramos en nosotros presentar y no en rescatar lo que los otros cómo están reaccionando. Por eso les decía, seamos muy perceptivos en ver hasta la gestualidad de cómo reaccionan ante ese es un video que les voy a mostrar después, ante nuestra presentación, cómo reaccionan ante la experiencia con nuestro proceso, ¿no? Si se resuelve el problema, entonces, ¿qué hacemos si digamos ya hemos resuelto? Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a dar una planilla donde ustedes van a poder anotar, planificar su proceso de validación y anotar qué funciona, qué se puede mejorar, qué preguntas nos hace el público o la audiencia objetivo, qué ideas nos proponen para mejorar. ¿No? Una vez haya hecho toda esta etapa de validación y de testeo con mis audiencias, ya haya recuperado las lecciones que me da la audiencia para hacer ajustes a mi proyecto, ya viene la fase final, que es la que vamos a hacer más adelante con la implementación, con un plan de negocio o Lean Canvas, un plan de marketing o storytelling,
un presupuesto y un cronograma. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas para poder terminar nuestra fase de... Perdón, perdón, nuestra fase de validación. ¿Se ha entendido porque creo que no funcionó el compartir la pantalla? ¿Se ha entendido? Quisiera que me hagan las preguntas que consideren necesarias. Igual la presentación la tienen ustedes en el grupo, la he compartido. Isabel, buenas noches. María te saluda. Buenas noches. Acerca de este testeo, por decir, nosotros tenemos 26 encuestas respondidas. ¿Tendríamos que comunicarnos con estas 26 personas para presentarles nuestro prototipo y tendríamos que presentar un informe de las 26 personas o por decir no nos contestan todas, nos contestan algunas? ¿Presentamos un informe de cada una o qué es lo que se viene? Miren, a ver, no se traten de complicar la vida. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que acudir, obviamente, a las personas que han acudido, pero si son 26 y acuden a 10 o a 5, creo que está bien. O sea, una cosa que tiene muy importante, ay, sí, por favor, Rito. Vamos a ver un par de... Una cosa que tiene muy importante el design thinking es que es un proceso muy flexible, pero también a la vez muy minucioso. Entonces, la cosa es que ustedes vayan donde gente que ustedes escojan si por ejemplo tienen qué sé yo, una persona en el grupo que ha sido muy importante para orientarlos, pues a ella muéstrensela. Y de las personas que han encuestado, bueno, elijan 5 o 6 y muéstrenle cómo ha resultado el proyecto, ¿no? No se compliquen en el que tienen que ir una por una y a sus casas como si fuera un censo de población y vivienda. No, pero sí traten de contactar con la misma gente que les ha propuesto para que ustedes puedan ver su reacción ante lo que ustedes están planteando. Pero más importante que eso, de repente hay personas stakeholders, como se llama en el mundo del marketing, que han sido importantes para ustedes y les han propuesto cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el grupo de Alfabeta, creo que la Mónica Brianzón, tenían personas que les han ido dando orientaciones, pues a esas personas también tendrían que mostrarles su proyecto y ver cómo reaccionan. Lo importante es que vuelvan a su fuente, vuelvan a la gente que les ha dado, digamos, orientación para hacer su proyecto y las vean, las escuchen, las conecten para ver cómo reaccionan y sean muy cuidadosos en tomar nota de todo lo que esas personas les dicen sobre su proyecto. Eso es lo importante. Perfecto, ahora sí está más claro. Gracias, Isabel. ¿Alguien más que tiene alguna duda? ¿Ha quedado tan claro que nadie tiene dudas? A ver, vamos a ver un par de videos que tenía yo seleccionados para mostrarles. Que se logre recolectar. Isa, ese es el otro video, ¿cierto? Sí. Ya, lo pongo play. Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a empezar una nueva semana de Aprendo en Casa, semana número 32, la sesión número 7 del tercer trimestre. Estamos en el área de educación para el trabajo, la especialidad de secretariado, y la que le habla es la profesora Virginia Porro. Vamos a seguir con nuestra competencia, que es... ¿Ese no es? Ese no, creo que no, ese no, ese no.
Ese ya no. Yo creo que el primero estaba bien. Suficiente con ese. Gracias, querida Tani. Bueno, entonces, ahí tenemos bastantes elementos y les he puesto en el grupo una plantilla. No sé si la han podido ver, los que están en el grupo de WhatsApp. Una plantilla de cómo vamos a anotar todas las observaciones que tengamos sobre nuestra etapa los apuntes sobre nuestra etapa de testeo. Entonces, esta plantilla les va a servir muchísimo y hay un QR para que la puedan ustedes bajar, ¿no? Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué preguntas nos hacen? ¿Qué ideas nos proponen? Y la idea entonces, colegas, es que ustedes ahora en adelante preparen un plan de testeo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a testear mi proyecto? Voy a volver a hacer una encuesta, voy a volver a hacer un grupo focal, voy a reunir a un grupo de expertos con los que me había entrevistado, voy a preparar, no se olviden de las 3 etapas, ¿no? Primero, los objetivos de mi validación, qué quiero validar. Por ejemplo, quiero validar mi estrategia, quiero validar mi contenido, quiero validar mis reels, si se entienden o no se entienden, quiero validar, por ejemplo, mi idea del Aptapi, no sé, pues de los que tienen los que tienen el Aptapi del grupo 4060, no me acuerdo qué nombre le han puesto, pero bueno, ¿qué quiero validar? ¿Con quiénes voy a hacerlo? ¿Cuántas personas voy a elegir? ¿No? ¿Y qué les voy a preguntar? ¿No? Y luego, obviamente, planificar cómo los voy a reunir, quién va a hacer qué. Esa etapa de planificación del testeo o de la validación es súper importante y es lo que vamos a hacer en esta clase hoy día, ¿no? Una vez ya hayamos entendido cómo se hace la validación y en base a esta información que yo les he presentado de las 3 etapas que creo que organiza muy bien las ideas, vamos a definir nuestro plan de validación, ¿no? Entonces yo quisiera aprovechar la siguiente hora para que podamos irnos por grupos y ustedes en sus grupos conversen y vean cuál va a ser su plan de validación y me digan cuál va a ser su plan de validación para que la siguiente clase, el miércoles vamos a tener un taller de storytelling que nos va a dar Esther Mamani, que es un taller muy interesante porque nos ayuda a construir la narrativa de lo que va a ser nuestro proyecto. Y desde el próximo miércoles hasta el próximo lunes, ustedes van a tener una etapa para poder empezar la primera etapa de su validación. Generalmente la validación se hace en dos veces, ¿no? Es decir, una primera aproximación se corrige lo que nos sugieran y luego se vuelve a presentar para ver si se ha respondido a esas sugerencias que nos hicieron nuestro público, ¿no? Entonces hay como que esas 2 etapas y luego obviamente vamos a exponer aquí cómo nos ha ido para tener digamos, una respuesta, una validación, una calificación de parte ya del diplomado y luego vamos a empezar ya a diseñar nuestra fase de implementación, ¿no? Entonces, quisiera que ahora nos vamos por grupos para diseñar nuestro plan de testeo y de validación que lo empezaríamos a aplicar desde mañana, de acuerdo a lo que ustedes vayan decidiendo en su grupo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Es decidir qué herramientas van a utilizar para validar, con quiénes van a validar, con cuántas personas van a validar y en qué momento lo van a hacer de acuerdo a cada grupo, porque no todos tienen que hacerlo igual, depende de con quién hayan trabajado, de con quién hayan interactuado, etcétera, etcétera, para poder decidir con quién van a validar. Isabel Álvaro tiene una. Entonces, sí, Álvaro, te escucho. Hola Isabel, buenas noches. Yo tengo una duda. En el caso de poder organizar un feedback con algunas personas para mostrarles el prototipo, yo me pongo a pensar que va a ser un poco difícil con las personas o con los grupos que vivimos en distintas ciudades de Bolivia. ¿Tienen alguna experiencia pasada de cómo han hecho otros grupos, más o menos eso? Sí, claro que sí, claro que sí.
en este caso yo pienso que, bueno, a ver, si por ejemplo el grupo ha trabajado solamente con encuestas, porque hay algunos grupos que solo han trabajado con encuestas en línea, ¿no? Bueno, puede ser la opción, entonces elegir un muestreo de, por decirte, 10 personas para todo el grupo y dividirse, ¿no? Dos personas por cada uno de los integrantes o una persona por cada uno de los integrantes, de acuerdo a cuántos sean en cada grupo, y esas personas hacen en su lugar una validación casi que personal, ¿no? Pueden hacerlo o también pueden dividirse, es decir, vamos a convocar una reunión con estas 10 personas de toda la muestra, ¿no? Digamos que tenemos una muestra de 40 personas que hemos hecho, con las cuales hemos trabajado, pues elegir 10 y entre todo el grupo hacer una presentación, así como le han hecho la presentación al jurado, y algunos han hecho dinámicas, algunos han hecho presentaciones, otros han contado, en fin, lo mismo hacer con un grupo de personas en una reunión que puede ser por Zoom, que puede ser por Google Meet, puede ser de la forma que quieran. Entonces, ustedes tienen que ver cómo lo hacen. No tienen que estar todos juntitos para hacerlo. Eso no es un óbice. O sea, es un curso a distancia, siempre se tropieza con la particularidad de que las personas viven en diferentes lugares, pero hay que darse modos para poder hacer efectiva la dinámica, es decir, dividirse. Por eso es importante el trabajo colaborativo, porque cada quien tendrá que decir, mira, Álvaro está en La Paz, o está en Cochabamba, o está en Tarija, va a hacer esto, y juntos luego nos vamos a reunir y vamos a recoger, vamos a sistematizar todas las respuestas y vamos a hacer los cambios. Y luego nuevamente vamos a presentar de repente a otro grupo o aquí al grupo, al diplomado y decir, miren, hemos hecho estos cambios porque eso es lo que nos habían sugerido. Ese es el proceso de validación. Lo que importa es seguir esas etapas. No importa si lo hacen a distancia o si lo hacen juntos, eso no es necesariamente una condición. ¿Se entiende? Sí, sí, Isabel, gracias. Isa, ¿cuánto tiempo tiene No, la reunión en grupo? media hora, por favor. Ya. Entonces, colegas, les va a llegar, ustedes seleccionan al grupo que pertenecen, ingresan a la sala, por favor. Abro las salas. Dicen, Isabel, bueno, al ponerlo en consideración el trabajo, a nuestro nicho, a nuestra gente, en este caso nosotros hablamos del escuadrón jurídico, bueno, en parte ya hemos socializado con unos colegas que hacen ejercicio periodístico en Plaza Luis de Fuentes, acá en Tarija. Bueno, muchos están satisfechos, sin embargo, hay algunas observaciones que más son de forma. Eso vamos a cristalizar, ¿verdad? En el trabajo que hagamos en grupo enseguida. No te estoy entendiendo. Que han surgido observaciones básicamente de forma en cuanto, por ejemplo, la asistencia jurídica, ¿no? Tener un abogado ante algún incidente de orden legal. Entonces eso lo vamos a trabajar ahora en el grupo, ¿verdad? A ver, lo que tienen que hacer ustedes ustedes tenían una propuesta, han realizado un proyecto, hacen los ajustes que tengan que hacer y lo presentan al público que va a ser el público objetivo. Los ajustes que quieran hacer, hacen cuando quieran. Si el jurado les ha dicho el otro día, hagan esto o aquello, ustedes tienen que hacerlo de inmediato. Y luego presentar esa versión depurada, porque para eso han tenido una sesión ante el jurado, esa versión arreglada, si quieren, ante su público y ver cómo responde el público y volver a cambiar. No se olviden que el proceso de design thinking es cambio y arreglo. ¿Cómo es? Prueba, error, ensayo, error, ensayo, error. O sea, eso lo van a hacer permanentemente. Esa pregunta que tú me acabas de hacer es una pregunta transversal a todo el proceso. Hago arreglos todo el tiempo, porque de eso se trata un proyecto. Y eso se trata además los proyectos en sí, la vida misma. No, nada está así escrito sobre piedra y es como si fuera un monolito que no lo puedo cambiar. No,
Si alguien me sugiere, mira, en vez de poner esto a la derecha, ponlo a la izquierda, pues lo pongo a la izquierda. O si pues, en esa parte no se entiende, pues la mejoro. Todo el tiempo voy a estar mejorando. Y el testeo es para eso. Es para mostrar mi idea, recibir críticas, recibir observaciones y mejorarlas. Perfecto, gracias. Ingresen a sus grupos, por favor. Y nos vemos en media hora, volvemos en media hora para que me cuenten cómo van a hacer y con eso cerramos. Los espero. Erwin, Ramón, Joel, Elizabeth, Karina, Ana. Ingresen a sus grupos, por favor. Enseguida.
Luego, la segunda fase ya de que al frente y destacar el esfuerzo que han tenido ellos. No paramos hasta
¿Me escuchan, compañeros? Creo que ya está de vuelta. Por Buenas favor, noches, compañero. Ya estamos en sala. Bueno, está ya bien. están de vuelta. Los micrófonos, por favor, a los que estén con micrófono encendido, gracias. Bueno, espero que les haya sido útil poder un poquito aterrizar y quisiera que me digan si han encontrado alguna duda, alguna dificultad en esto de organizar su etapa de testeo. No tienen que exponer, no es necesario, pero sí intercambiemos, por favor, si tienen alguna duda, por favor quisiera que participen en este espacio para ver cómo están planificando y qué dudas tienen al respecto de la planificación, no todavía de la implementación, porque ya lo van a hacer seguramente cuando ya a partir de la próxima clase ya van a empezar a poner en práctica el testeo, pero ¿cómo lo están planificando? Si alguien me puede compartir su idea, por favor. Isabel, buenas noches. Tenemos una duda como grupo. Vamos a apelar a las entrevistas cualitativas y también el feedback con especialistas. La incógnita, bueno, el problemita que tenemos es que nuestro público son los periodistas, bueno, los trabajadores de la prensa, es decir, camarógrafos, periodistas, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a hacer también entrevistas a especialistas. Entonces, ¿eso en qué medida puede modificar nuestro público meta? Es decir, un especialista nos puede dar unos elementos técnicos, digamos, ¿no ve? Eso, nuestra duda es que si eso puede influir mucho en nuestro trabajo final. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué No, nos recomiendas? no, yo les recomiendo, casi la mayoría de los grupos cuando hizo la etapa de empatización, acudió a ciertos especialistas. Me acuerdo, por ejemplo, por dar algunos nombres de Andrés Gómez, me acuerdo de Mónica Brianzón, me acuerdo de algunos especialistas. Cada grupo buscó, ¿no? A especialistas o a referentes que les puedan orientar para plantear su proyecto. Ustedes deben recordar. Entonces, la idea sería que ahora ustedes acudan a esos mismos especialistas o esos mismos referentes con los que contaron en una primera fase para elaborar su proyecto y les digan, mire, este es el proyecto que hemos desarrollado después de varias fases en este diplomado. ¿Qué te parece? Quisiera escucharte, quisiera explicarte, pedirles una reunión por Zoom o presencial, de acuerdo a la disponibilidad que tengan, y decirles, bueno, este es lo que hemos hecho, ¿qué les parece? Como les digo, las tres etapas no se olviden, ¿no? Primero, el objetivo, ¿qué quiero mostrar? El segundo, ¿a quiénes y a cuántos? ¿No? Digamos, 5. Ok, no tienen que ser como les dije a Marilén, no tienen que ser a todos los mismos con los que he empatizado, sino seleccionar una muestra y decir, bueno, voy a elegir de estos 40, en total voy a elegir a 5 o a 10, ¿no? Y a ellos voy a darles a conocer mi proyecto ya elaborado, ya prototipado, y voy a esperar sus respuestas. Eso puede ser a través de una reunión, a través de un Zoom, a través de un grupo focal, a través de una entrevista cualitativa. Ustedes ya se pueden ir organizando y mostrarles el proyecto y decirles qué opinan. Y tomar nota, pero así muy detallada de todas las opiniones que tengan. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso se pueden dividir, ¿no? Digamos que son 5 en el grupo o 6, bueno, tú entrevistas a tal, tú a tal, y luego sistematizamos y recogemos todas las opiniones de todo el conjunto de personas que ya hemos entrevistado en caso de que elija una entrevista cualitativa. Si elijo otra vez la encuesta, pues hago una muestra más pequeña, pero en el caso de la encuesta, si es que hacen la encuesta, hagan una guía que no sea la misma que hicieron al principio, porque la primera guía de empatización era exploratoria. Era, ¿no? El problema de la protección para periodistas y ustedes decían qué soluciones podemos darle. Ahora ya han buscado una solución y tienen que preguntarles qué les parece esta solución a este problema. Ahí cambia la pregunta, por eso la guía de validación es importante en esta etapa. Ya la pregunta ya es diferente, ya no es la misma pregunta que hice en el momento de la empatización.
hago una guía, me pongo de acuerdo con mi grupo y digo, a ver, ¿qué les vamos a preguntar? Le vamos a preguntar si se entiende, le vamos a preguntar si es útil, si va con el tipo de público que son ellos, si creen que ayuden algo a mejorar la información sobre la protección a periodistas, o qué otra cosa más le hace falta, qué no se entiende, qué es insuficiente. Hago una guía y les pregunto. Y después recojo muy abiertamente, sin sesgo alguno, las opiniones que me den. Si son pura crítica, pues pura crítica, ni modo. Nadie se va a aplazar, eso les dejo claro, porque les critiquen. Todo lo contrario. Ya les he dicho que fracasar no es sinónimo de hacer mal, porque igual uno tiene lecciones aprendidas. Por ejemplo, yo puedo tener la hermosa aspiración de hacer un noticiero por Facebook, digamos. Y me encanta la idea, yo me enamoro de mi idea, hago un prototipo, me busco cámaras, hago todo, y rato que les voy a presentar me dicen, es que eso no va a tener público, yo prefiero el TikTok, la verdad que no se te ve bien, no hace falta esto. Ok, ni modo, tengo que hacer los ajustes necesarios o incluso cambiar totalmente de idea. Pero eso es lo que tienen que planificar ahora, Marco, ¿no? Entonces, no importa, como te digo, ustedes elijan cuántas personas, en lo posible que sean personas que ya han dado la idea, que hayan sido parte de la primera etapa. Eso sí es importante. Y quizás puedan tener una persona también que no haya sido parte, también puede ser, pero es importante la conexión con el primer grupo de empatización. Eso es importante. Ahora, tenemos queríamos también entrevistar a un experto en redes sociales, en marketing, en Reels. ¿También se puede? También se puede, aunque no lo hayan entrevistado antes, pero que no sea exclusivo. A eso me voy. Pueden añadir, pero siempre busquen volver a su público original. Y si quieren sumar a alguien más de afuera, porque ahorita les parece que es importante, perfecto, vayan adelante. Pero no olviden que lo fundamental es volver al público con el que empatizaron siempre, porque ellos van a saber, sí, pero no era esta la idea, yo hubiese querido tal otra cosa, o sí, me parece que está bien, pero deberían mejorar tal cosa, o está excelente, digamos, ¿no? Eso es importante. Listo, gracias Isabel. De nada. Sergio, Gustavo. Sí, Isabel, buenas noches. Bueno, ¿Nos recuerdas a mi grupo los tiempos? Vale decir, estamos hablando ya de una pequeña reunión de posibles fechas y demás, pero para poder, digamos, organizarnos mejor, ¿hasta cuándo tendríamos que tener esto? Por favor, ¿nos recuerdas? bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ahorita están planificando, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Tienen esta semana, porque el miércoles vamos a tener una clase de storytelling que es solamente para alimentar nuestro conocimiento, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero me refiero, no hace al trabajo de testeo, sino trabajo de construcción de la narrativa de mi proyecto, pero es una clase de esas que damos de contenido, ¿no? Tienen hasta el próximo lunes para testear. Y no es la etapa final, en realidad tienen hasta el subsiguiente, tienen 2 semanas. ¿Por qué? Porque hasta el próximo lunes vamos a tener una sesión y vamos a ver qué cosas han ajustado y qué cosas todavía falta por ajustar. Y recién el siguiente lunes vamos a terminar la etapa de testeo. O sea que tenemos prácticamente 2 semanas. Pero una primera semana para hacer una primera aproximación a nuestro público, hacer nuestra guía de validación, hacer unas cuantas entrevistas o lo que quieran que hayan elegido como herramienta y luego ver qué más nos falta para ya tener el prototipo testeado. Gracias, Isabel. De nada. Javier. Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, nosotros como Luz Verde, para hacer un poquito de recuerdo, estamos trabajando en la realización de una plataforma donde se pueda tener diferente tipo de contenido para periodistas digitales en favor de una cobertura de prensa con enfoque en contra de la violencia de género, pero basado en derechos humanos. En ese sentido, nosotros, la idea que hemos puesto, la vamos a poner en consideración, a ver si les parece, es nosotros vamos a trabajar en base a lo siguiente. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede, por favor? Sí. Un ratito. Ok. Bueno, nosotros en la etapa de empatización,
una de las preguntas finales que tuvimos era justamente de poder solicitar a los que quieran seguir participando en nuestro proyecto su número de teléfono. Entonces, de estos vamos a rescatar, de los 70 y pico que teníamos, vamos a rescatar los números que nos han dado para crear un nuevo grupo de WhatsApp donde les vamos a explicar esta siguiente fase, esta siguiente oportunidad. Vamos a necesitar de su apoyo. Además de los que nos han dado sus números, también vamos a incluir en este grupo de WhatsApp a las personas que nos han aportado con respuestas en entrevistas, ¿no? Los especialistas y demás, para que también puedan tener un cierto rango de viabilidad o no de nuestro proyecto. Entonces, luego de presentarles nuestra plataforma, nuestras redes sociales, los contenidos que tenemos, les vamos a plantear, va a ser una especie de grupo focal, pero virtual, podríamos decirlo algo así. Exacto. Una especie de cuestionario basado, este no es el último, es el primero que hemos podido elaborar nosotros, pero basado en esta idea. Primero, en datos generales, donde, por ejemplo, saber qué edad están, de qué ciudad son, ¿no? Qué tipo de contenidos periodísticos digitales trabajan, para ver qué otras cosas nosotros podemos incluir. Si trabajan más en audiovisual, tiene que ser más orientado a ese lado, por ejemplo. Una segunda fase con evaluación de contenidos. ¿Qué tan útiles te parecen los contenidos sobre la cobertura de violencia de género? Lo que está dentro de la plataforma y las redes sociales. ¿Cómo calificarías el enfoque de los derechos humanos aplicados en los temas tratados? ¿Sientes que se evita la revictimización en los contenidos? ¿Te parecen adecuados los términos y lenguaje utilizado en la relación con las víctimas? Y alguna pregunta abierta como ¿qué tipo de contenidos han sido más significativos o impactantes? ¿No? ¿Qué emociones o reflexiones te generan los contenidos sobre violencia de género? Una tercera fase decía impacto y apropiación, o sea, ¿compartirías o recomendarías estos contenidos a otros periodistas o personas? ¿Consideras que el contenido contribuye a la concientización sobre la violencia de género en el trabajo periodístico? ¿Crees que los contenidos podrían ser útiles en la labor periodística, pero también en espacios educativos, comunitarios y de formación profesional? ¿Y qué temas relacionados al periodismo sobre violencia de género y derechos humanos te gustaría que se abordaran más profundamente, ¿no? Para poder ampliar un poco más. Y en la parte última, la 4, que es el diseño de accesibilidad y participación, ¿qué tan fácil te resulta navegar por el sitio web y por las redes del proyecto? ¿Qué podrías sugerir para mejorar el contenido o su presentación? Y al final, si te interesaría participar activamente del proyecto como colaborador, redactor o promotor, porque recordemos que una de las ideas de nuestra plataforma es de que los mismos periodistas sean los que puedan incluir insumos dentro de la propia plataforma, ¿no? Hacer algo colaborativo entre todos los que quieran participar. Esa es la primera idea que estamos planteando para hacer el testeo. Perfecto. O sea, este es un ejemplo que lo puedo, digamos, usar, si se puede usar ese término, para los otros grupos de cómo hacerlo, ¿no? Han elegido primero una muestra dentro del total, ¿no? Han elegido a quienes se les van a aplicar, han hecho una guía de validación que es esta, ¿no? Este cuestionario puede ser otro, no tiene que ser exactamente igual, puede ser más corto, puede ser 3 preguntas, ustedes tienen que ver cómo quieren, qué quieren preguntar, pero esta es una guía de validación totalmente completa y ellos han elegido un focus group, por ejemplo, que va a ser una sesión por Zoom en la que van a convocar a ciertas personas elegidas. Ahí no tienen, ustedes pueden ser totalmente subjetivos al elegir, eso no importa. Lo importante es que haya una conexión entre las primeras personas que participaron y este grupo, como le decía a Marco, para poder comparar, porque si son personas totalmente nuevas va a ser que empezar de cero. Y pueden añadir inclusive un par de personas o lo que quieran, de gente nueva que tengan la primera experiencia con su proyecto. Entonces, esta es un ejemplo así realmente al pie de la letra de cómo hay que hacer la etapa de testeo. Entonces van a hacer esta etapa de aquí a una semana y vamos a evaluar. Vamos a decir, mira, yo creo que falta esto, falta lo otro, o esto no has incorporado, o esto todavía falta incorporar, porque ahí recién vamos a terminar de afinar nuestro prototipo. Por eso tenemos 2 etapas, digamos, no porque tienen que volverlo a hacer todo de cero, sino tienen una etapa para afinar, una etapa para recoger la información y otra etapa para hacer el afinado, que es la que les decía al final, o desechar, o decir, vamos a cambiar completamente y tener tiempo para cambiar, o prácticamente no hay nada que hacer, solamente tenemos que reconfirmar de acuerdo a los resultados de esta primera etapa. Por eso lo hacemos en 2 etapas. ¿Se entiende? Sí, Isabel, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias Javier. Entonces, eso es, compañero. No sé si alguien más quiere opinar o compartir. Marilén, Marilén primero y luego creo que es Carlos. Sí, Marilén, te escuchamos.
Gracias, Isabel. Nosotros hemos hecho igual nuestro plan de validación, pero justamente en este tema de las fechas es donde estábamos pensando que teníamos tal vez más tiempo. Quiero centrarme en esto, pensamos en 5 a 7 personas, ya que con 5 usuarios se puede detectar, ¿no?, la mayoría de los problemas o situaciones. ¿Quiénes participarían? Hemos puesto preferiblemente creadores de contenido, ya que a ellos está dirigido este proyecto, sea que hayan o no respondido a la encuesta. También hemos puesto a expertos a quienes hemos entrevistado, a la comunicadora social que dio el tip del PRO para nuestro primer prototipo y a quienes respondieron afirmativamente sobre su deseo de capacitación y certificación. En cuándo se realizaría la encuesta, nosotros habíamos planteado entre el lunes 23 y viernes 27 de junio. Y luego, ¿cómo se realizaría esta validación? Nosotros queríamos hacer entrevistas personales, ya que todos estamos en departamentos diferentes, y solicitar permiso de grabación para ver la reacción de la persona al ver nuestro prototipo. Después de ver nuestro prototipo, queremos pasarles inmediatamente un formulario Google para que ellos nos puedan responder 5 preguntitas, ¿no? ¿Fue clara la información presentada? ¿Qué parte te pareció más útil? ¿Qué mejorarías? ¿Crees que esta capacitación te sería útil en tu día a día como creador de contenido? Y la última, ¿recomendarías este contenido a otros? Una vez teniendo esto, sistematizar nosotros los datos conseguidos, pero hacer la misma encuesta a las personas que vayamos a presentarles nuestro prototipo. Perfecto. Muy bien. Es exactamente eso. Y ya les digo, les aclaro. Esta primera, ahorita están organizados, ¿no? De repente hacen ajustes, porque claro, han tenido media hora y de repente necesitan un poco más. No quiero decirles que ya está todo, tienen todavía que afinar. Ahora deciden qué van a hacer, reuniones, nos vamos a dividir, vamos a hacer un focus group, vamos a hacer una reunión de Zoom, vamos a hacer eso. Ustedes ya definen, ¿cierto? Y aplican esta guía de validación. Muestran el prototipo, aplican la guía de validación y recogen esa información. El próximo lunes, como hoy, pero la próxima semana, vamos a compartir en esta sala que han recibido como insumo, ¿no? Como insumo de parte de su público. Y ahí tienen una semana más para hacer los ajustes y para presentar en clase cómo ha quedado el producto ya testeado y ya mejorado. Ok, gracias, Isabel. Carlos Mogro. Muchas gracias, buenas noches desde Tarija. Las ideas, bueno, las guías que nos han puesto en estos momentos aclaran mucho más el panorama dentro de la estructura del grupo. Quizás un poquito vamos a ir haciendo ya los ajustes necesarios en base a toda esa orientación que se ha venido otorgando en estos momentos. Un poco va a permitir también quizás, no solamente al grupo en el cual estamos trabajando, sino a todos los grupos, poder orientar y poder visibilizar mejor las ideas y poder generar la validación concreta y objetiva que se requiere en el proyecto. Simplemente eso, casi ya todo lo han explicado claramente, que las ideas están mucho más claras, que hay que afinar en sí el proyecto y algunas ideas que tenemos que reajustar dentro de manera interna dentro del grupo para poder concretar y objetivizar el proyecto. Simplemente eso, muchas gracias. Perfecto, perfecto, justamente lo que hemos quedado. Como les digo, no se sientan que todo tienen que hacerlo de una sola vez, porque más bien tenemos como que 2 fases. Esa semana para que ustedes afinen, decidan si van a hacer un Zoom. A veces la gente tarda en responder, o les dice, miren, no puedo hoy día, puedo recién el tal fecha. Tranquilos, hagan las cosas bien, con calma, sin apurarse. Si se atrasan un poco, no hay problema, vamos a irnos ajustando, porque esa etapa es clave, porque ahí van a venir las mejoras que queremos hacer en nuestro proyecto. Entonces no tenemos que hacerlo a la loca, no porque, pucha, el lunes tengo que presentar todo listo. No, si les falta, obviamente tampoco se tomen las cosas con demasiada tranquilidad, porque tenemos plazos, ¿no es cierto? Pero esos son plazos que más o menos podemos modificarlo. Por eso les he dado una semana para esto, que creo que es suficiente. Luego vamos a evaluar y vamos a ver qué ajustes ya específicamente hay que hacer. Y con el storytelling que la Esther les va a ofrecer este próximo miércoles, también les va a ayudar a contar mejor su proyecto. Entonces,
tenemos las herramientas, vamos a hacerlo bien y con calma. ¿Alguien más que quiera participar, que quiera tener alguna duda o consulta al respecto de su etapa de testeo? Bueno, si no es así, igual yo estoy disponible para cualquier consulta. Ustedes saben que me pueden encontrar. Si tienen alguna duda de cómo hacer su cuestionario, ese cuestionario que nos han mostrado ahorita los dos grupos que nos han presentado es exactamente lo que queremos, pero puede ser más corto, no necesita ser exactamente igual. Ellos han elegido hacer bien detallado, digamos, el proceso de validación, pero puede ser más sencillo, depende mucho de cómo quieran. Pueden hacerlo a través de un par de entrevistas, pueden hacerlo a través de compartir el proyecto y recibir opiniones diversas, en fin, ustedes tienen que ver. El tema no está en que todos tienen que cumplir los mismos procedimientos, pero sí llegar al mismo resultado. Eso es lo importante. Es como que no importa el cómo, la cosa es el qué. Vamos a llegar todos a un mismo resultado, con diferentes formas de hacerlo. Bueno, si no hay ni más preguntas, entonces nos vemos el miércoles para la clase de storytelling. Igual voy a estar pendiente de sus observaciones, de sus preguntas, de sus consultas, o si quieren compartirme sus formularios de validación, o la forma en que van a hacerlo. Si tienen alguna duda, consúltenme por el WhatsApp personal. Pero en todo caso, yo creo que estamos en una etapa, insisto, en que tienen el tiempo suficiente como para hacer las cosas con calma y bien hechas. Les pido, por favor, que traten de hacerlo bien pensado, bien sistematizado, que no se les escape cosas, para que tengamos elementos para ajustar los proyectos. Marilén. En el chat del Zoom, Ramón consulta. ¿La consulta nos dará legitimidad a nuestro proyecto? Claro que sí, sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque es una forma de testear, es poner en consideración de otros. Eso nos da legitimidad, por supuesto que sí. Bueno, entonces, si no hay más, aquí terminamos la clase de hoy. Los dejo para que vayan poniendo en práctica sus fases de testeo, y cualquier duda ya saben que cuentan conmigo. Estoy aquí, el miércoles igual los vamos a ver para la clase de storytelling, que es una clase que nos va a ayudar mucho a cómo contamos lo que estamos haciendo, al storytelling que es tan famoso y tan importante ahora, donde hay tantos contenidos que se consumen en diferentes plataformas, que tenemos que diferenciarnos para tener una forma interesante de mostrar, porque hay muy buenas ideas que se quedan en el camino porque no son contadas de una forma interesante, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo esta clase de storytelling, que les va a alimentar mucho su forma de narrar. No es que tiene que ver con la etapa del testeo, digamos, en concreto, pero sí que es un insumo más que siempre nos sirve. Entonces, nos vemos el día miércoles y les deseo buenas noches. Cualquier cosa, insisto, estoy para darles apoyo. Gracias. Buenas noches, Isabel, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.